Hola, mi nombre es Victoria Agostina Colque. Y yo soy Zoe Grasso. Y somos de tercero C y hoy vamos a hablar sobre la independencia del Río de la Plata. Así que empecemos. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre las regiones económicas del Río de la Plata. El virreinato se dividía en distintas regiones con funciones específicas. Primero teníamos el Alto Perú, que era el centro minero, específicamente en Potosí, y el motor económico que demandaba productos a otras zonas. Tucumán proveía carretas, mulas, textiles para la minería. El Cuyo se especializaba en la producción de vinos y aguardientes. Luego teníamos el Paraguay, que se destacaba en su producción de yerba mate y tabaco. Y por último tenemos Buenos Aires y el litoral, que crecieron gracias al comercio atlántico y la exportación ganadera y su puerto que conectaba el virreinato con el mundo. A nivel externo, la crisis de la monarquía española tras la invasión de Napoleón en 1808 y la captura del rey Fernando VIII debilitaron el control metropolitano, sumado a la influencia de la Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa. A nivel interno, el descontento de los criollos por el monopolio comercial español, junto al surgimiento y la imposibilidad de acceder a altos cargos políticos, junto al surgimiento de las milicias locales, tras las invasiones inglesas, crearon las condiciones para buscar la autonomía. Todo esto tuvo una reacción de parte de los sectores sociales de Buenos Aires. Ante la huida del virrey Sobremonte, la población local se organizó de forma autónoma. Los sectores populares y la élite criolla formaron milicias para reconquistar la ciudad y luego defenderla en una segunda invasión. Esta experiencia dio a los habitantes un nuevo sentido de poder político y militar, llevándolos a desplazar al virrey y a nombrar a Santiago de Liniers como líder, lo que marcó un quiebre en la obediencia ciega a las autoridades nombradas desde España. Luego de la reconquista de 1806, el Cabildo Abierto de Buenos Aires tomó la decisión inédita de deponer al virrey Rafael de Sobremonte, alegando su mal desempeño, y abandonó al huir hacia Córdoba con el tesoro. En su lugar, otorgaron el mando militar a Santiago de Liniers, el héroe de la reconquista. Esta postura fue posible porque la ciudad había organizado su propia autodefensa ante la incapacidad de la metrópoli española de enviar refuerzos, lo que le dio al cabildo un poder político y una autonomía de decisión que antes no tenía, rompiendo por primera vez la jerarquía virreinal tradicional. Voy a seguir con las cuestiones abiertas tras las invasiones inglesas. Las invasiones dejaron tres cuestiones centrales para el futuro revolucionario. En primer lugar, la evidencia de que España no podía defender sus colonias, lo cual debilitó el vínculo colonial. En segundo lugar, el surgimiento de un nuevo actor de poder, las milicias urbanas, cuerpos armados formados por los propios vecinos, que son los criollos y los sectores populares, cuyos líderes adquirieron un rol político decisivo. Y finalmente, el precedente de que Buenos Aires podía nombrar a sus propias autoridades y tomar determinaciones autónomas, contradiciendo la relación de dominación política colonial impuesta desde Europa. Ahora, volviendo a mí, voy a hablar sobre los levantamientos de Chuquisaca y La Paz de 1809. Estos movimientos en el Alto Perú buscaban destruir las autoridades coloniales bajo la consigna de ¡muera el mal gobierno! y formar juntas de gobierno propias que no reconocieran la autoridad de la metrópoli invadida por franceses. Aunque fueron reprimidos de manera muy violenta por las tropas españolas enviadas desde Buenos Aires y Lima, dejaron como consecuencia una ruptura definitiva de la confianza hacia el orden colonial y sirvieron como antecedente para la Revolución de Mayo. Con esto podemos hablar de las medidas que tomó el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que al llegar en 1809 intentó pacificar la región mediante el indulto a los sublevados y la reorganización de la administración para afrontar la crisis fiscal. Su medida más significativa fue la aprobación del reglamento provisorio, que permitió la libertad de comercio, especialmente con Inglaterra, lo que permitió obtener recursos, aunque esta decisión generó conflictos con los comerciantes monopolistas españoles que se veían perjudicados. Y esto nos lleva a la convocatoria y resoluciones en el Cabildo Abierto, que se convocó el 22 de mayo de 1810 tras conocerse la caída total de la Junta Central de Sevilla, lo que ponía en duda la legitimidad de Cisneros. Tras intensos debates sobre quienes querían mantener al virrey y quienes sostenían que la soberanía debía volver al pueblo, se resolvió su destitución. Finalmente, el 25 de mayo se conformó la primera Junta de Gobierno, excluyendo totalmente a Cisneros y marcando el inicio del proceso de independencia. Voy a seguir hablando sobre el sentido del nombre y la conformación de la primera Junta.
El nombre oficial es Junta Provisional Gubernativa en nombre del señor Fernando VII. Esta refleja la estrategia de la máscara de Fernando, donde los revolucionarios no se oponían directamente al rey, sino que gobernaban en su nombre mientras estuviera cautivo. En cuanto a su conformación, la Junta reunía a los sectores más influyentes de Buenos Aires, militares como Saavedra, intelectuales y abogados como Moreno y Paso, comerciantes y eclesiásticos. Aunque eran miembros de la élite, la presencia de jefes de milicias y algunos españoles peninsulares muestra que no fue un simple conflicto entre criollos y europeos, sino que una alianza de grupos con intereses políticos diversos. Buenos Aires intentó imponer su liderazgo centralista, pero recibió respuestas diversas y algunas veces hostiles. En Córdoba se organizó una resistencia liderada por Liniers, que fue reprimida con el fusilamiento de sus líderes. En el Alto Perú la situación fue de guerra constante por los recursos mineros, con victorias como Suipacha, pero derrotas definitivas como Sipe-Sipe en 1815, que marcaron la pérdida de esa región. En el litoral, la Liga de los Pueblos Libres, lideradas por Artigas, rechazó el centralismo porteño exigiendo federalismo. Y finalmente, en Paraguay, tras derrotar a la expedición de Belgrano, Asunción decidió formar su propia junta, independiente de Buenos Aires. Bien, ahora hablemos sobre la evolución política desde 1810 a 1813. El proceso revolucionario pasó por distintas formas de gobierno buscando centralizar el poder. En diciembre de 1810 se formó la Junta Grande, que incorporó a los diputados del interior. Pero las disputas entre los morenistas, que para que tengan una idea eran los radicales, y los saavedristas, que eran los moderados, dificultaron la toma de decisiones. Debido a la necesidad de un mando más ejecutivo y rápido ante la guerra, en septiembre de 1811 se creó el primer triunvirato. Sin embargo, este gobierno enfrentó críticas por su excesivo centralismo porteño. Fue desplazado en octubre de 1812 por un movimiento liderado por la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica, dando paso al segundo triunvirato, cuyo objetivo principal fue convocar a una asamblea constituyente. La Asamblea General Constituyente tenía como objetivos principales declarar la independencia y sancionar una constitución. Aunque no lo logró cumplir estos dos objetivos centrales, por los conflictos internos y la difícil situación internacional, tomó medidas soberanas de gran impacto. Adoptó el escudo y el himno nacional, decretó la libertad de vientres, los hijos de esclavos nacían libres, y suprimió el tributo y la mitad indígena. Abolió los títulos de nobleza y creó el directorio como poder ejecutivo unipersonal para centralizar la toma de decisiones. Y ahora el Congreso de Tucumán, contextos y resoluciones. El contexto de 1816 era crítico. En Europa, Fernando VII había recuperado el trono y pretendía restaurar el absolutismo en sus colonias mediante el envío de grandes expediciones militares. En el plano local, la revolución estaba en peligro por las derrotas en el Alto Perú, Sipe-Sipe, y los conflictos internos entre el Directorio de Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres, liderada por Artigas. Ante esta emergencia, el director supremo, Ignacio Álvarez Tomás, convocó a un nuevo Congreso General en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Resoluciones al convocar el Congreso de Tucumán de 1816. Ante la crítica situación de 1815, donde el Río de la Plata era la única zona rebelde frente a la restauración de Fernando VII en España, el Congreso de Tucumán tomó la resolución histórica de declarar la independencia el 9 de julio de 1816, proclamando la existencia de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli. Asimismo, el Congreso decretó el fin de la revolución y principios del orden. Bueno, y eso fue nuestra presentación para la materia de historia del Colegio Américo Vespucio, y bueno, esperamos de que le haya gustado y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!